Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, que es con relación a los tipos de chaqueta de mujer. La chaqueta de mujer ha evolucionado a lo largo de los años y recibe diferentes denominaciones según los cortes, material o incluso según su tipo de uso. Aunque lo que nadie discute es que se trata de una de las prendas que define o resuelve el look de una mujer en cualquier momento o cualquier situación. Cuando hablamos del origen de la chaqueta, encontramos que la chaqueta inglesa, caracterizada por sus tres botones y una sola abertura trasera, puede ser quizá considerada como una de las chaquetas o como una de las prendas más puras. Si bien el mundo de la chaqueta de mujer es mucho más extenso y evoluciona con cada diseñador y por supuesto con cada temporada. Según las distintas cualidades diferenciadoras, pues nosotros podemos encontrar diferentes tipos de chaqueta. En este caso, la primera que vamos a hablar es con relación a la chaqueta americana. Durante el siglo XIX, los emigrantes ingleses pues se trasladaron a Estados Unidos portando sus prendas de vestir, que en muchos casos resultaban desconocidas en el Nuevo Mundo. Allí pues se copiaron y se modificaron, introduciendo sus aportaciones, y de ahí es donde surge el nombre de chaqueta americana. En este caso, la chaqueta tradicional inglesa se transformó suprimiendo uno de los tres botones que habíamos mencionado, es decir, van a quedar nada más dos, de los cuales solo se suele abrochar el primero, sustituyendo pues la única abertura trasera por dos, introduciendo de este modo lo que conocemos esas chaquetas que llevan doble abertura. Eh, Otro tipo de chaqueta es la chaqueta blazer, que tiene su origen en Inglaterra en el año 1837 y con motivo de una visita de la reina Victoria a una fragata HMS Blazer, su capitán se encargó pues una prenda especial que resultaba novedosa pues para esa época y con la que posteriormente él vestiría a toda su tripulación. Esta se popularizó muy rápidamente y siempre ha estado muy vinculada al mundo náutico. Nosotros podemos ver eh, algunos militares o pues navales, o sea, del campo naval, que normalmente utilizan este tipo de chaquetas con este tipo de estructuras. La blazer tiene un corte casual e incluye algunos accesorios diferenciales como los botones metálicos o bolsillos tipo parche. Es decir, estos que se ponen por encima, es decir, no son los internos, sino que quedan sobrepuestos de la chaqueta. También esta puede llevar alguna insignia en el bolsillo del pecho, pues por tal razón pues lo podemos vincular a la parte naval. Si antiguamente era siempre de color azul o navy blue, cruzada pues de 6 botones, normalmente dorados. En la actualidad es frecuente ver muchas variantes de esta chaqueta con diferentes colores, ya los botones no son metálicos, sino encontramos botones de plástico y de diferentes colores y calidades. También encontramos lo que es la chaqueta cruzada. La chaqueta cruzada, que tiene su origen en la blazer, es sin duda la más elegante de todas las chaquetas y por su parte el traje cruzado tiene un gran empaque y clase. Esta chaqueta se caracteriza por tener un conjunto simétrico, pues total pues de botones, es decir, van parejos en cada uno de los lados. El lado izquierdo se pliega sobre el derecho y su cierre se encuentra asegurado con un botón interior. Es decir, básicamente es una prenda o un blazer, más bien la chaqueta blazer, que se cruza uno encima de la otra y normalmente llevan botones parejos de un lado y del otro también. Es decir, si hay 4 de un lado, hay 4 del otro lado. A eso me refiero con el tema de que van con una cantidad simétrica de botones. Existen diferentes tipos de chaqueta cruzada, dependiendo del número de botones pues que éste tenga. Cuando la chaqueta tiene dos ojales, pues para abotonar nunca se abrochan los dos, únicamente se debe abotonar el superior y el inferior queda siempre suelto. Bueno, otro tipo de chaqueta que encontramos es la que es torera o bolero. Se diferencia del resto de chaquetas por su corte por encima de la cintura, es decir, estas chaquetas normalmente son más cortas. Tiene mangas largas y ajustadas. Sobre su origen, en 1800 la moda masculina imponía el frac o chaqueta con dos faldones posteriores, largos y abiertos. Lord Spencer, un inglés rebelde, decidió cortarle los faldones y nació la Spencer, que de inmediato fue apropiada por las mujeres quienes la usaron durante el día con telas inglesas o de noche con telas suntuosas.
Durante la década de los 30, Nina Ricci rescató la famosa Spencer y lo bautizó como bolero. Dado el furor de la época por la música latina, bolero, mambo y rumba era lo más escuchado en aquellos años gracias al compositor Javier Cugat. Hacia 1950, Cristóbal Balenciaga la puso nuevamente de moda y la denominó torera, ya que el modisto guipuzcoano se inspiró en las chaquetas bordadas y coloridas de los toreros españoles y con la moda retro de los años 80 y 90, pues volvió a todo su esplendor. Características principales, pues que son cortas. Hoy en día, todos los diseñadores la utilizan ya sea como chaquetilla corta o saco ajustado, de telas de lana, terciopelo o encajes, según sea para el día o la noche. Es otra de esas chaquetas que nunca pasa de moda y resulta ideal para ocasiones especiales o distinguidas, sobre todo en las que se quiera dar protagonismo a la parte baja del vestuario. Acá podemos ver varios ejemplos de esta chaqueta torera o bolero, como podemos observar, es una chaqueta que es más corta, podemos encontrarla con corredera, con botones, un poquitico cruzada, solamente con botonadora central. Otra chaqueta bastante característica es la que conocemos como la aviero o aviador o bomber. En 1917, el Ejército del Aire de Estados Unidos diseñó una prenda para que sus pilotos que realizaban sus vuelos en cabinas descubiertas se abrigaran del frío. Sin embargo, en 1926, el británico Leslie Irving diseñó la B-3 Bomber Jacket, que era una chaqueta cazadora especialmente pensada para los vuelos de gran altura, en lo que se alcanzaban los 60 grados y que los estadounidenses usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Hecha en su interior de lana de oveja y por fuera forrada de piel, esta chaqueta tenía amplias solapas con cierres herméticos. Esta se le llamó bomber porque eran los pilotos de los bombarderos quienes la usaban frecuentemente. Pero como no todos los aviadores querían el mismo abrigo, en los años 30 se creó una chaqueta más ligera, la A2. Se pasó el forro de algodón y al exterior de piel de caballo y se acortó y ajustó para que también fuera cómoda en las pequeñas cabinas. Asimismo se ciñeron a la cintura y puños para que no entrara el aire. En los años 40 se pensó en algo más práctico para los pilotos y se confeccionó una chaqueta más cálida con ligeros tejidos sintéticos e impermeables, la B15, que en la que hoy ya es la que pues nosotros hoy en día llamamos la bomber, que es de cuero nylon, se caracteriza por el cierre de cremallera y por puños y cintura elásticos y más ajustados pues que del usual. Se puso de moda entre los hombres en los años 50 gracias a James Dean en Rebelde sin causa, aunque tan solo unas décadas después, en los 70, también las mujeres se atrevieron a ponérsela incluso con minifalda. Aquí vemos otros ejemplos de esta chaqueta aviador o bomber con unas modificaciones más actuales. Fíjense que acá se alcanza a conservar un poco la tela interna. Si nosotros vemos películas que están enfocadas con relación a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, podemos ver este tipo de diseños de chaqueta. Bueno, por último, vamos a hablar un poco sobre la chaqueta conocida como perfecto o biker. Es la típica chaqueta de cuero de estilo motero que en los 80 se popularizó entre los movimientos punk y heavy metal, al añadirle pues remaches metálicos y pues hoy en día es una prenda que es muy versátil, que siempre está a la moda y que combina casi con todo. El origen de esta chaqueta biker se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos diseños empleados por los ejércitos en conflicto fueron adaptados para su uso civil y la motocicleta comenzó a utilizarse, es decir, a extenderse. En un principio era una chaqueta larga que llegaba por debajo de las rodillas, pero enseguida fue recortada ya que sus faldones alcanzaban las ruedas. O sea, era muy incómodo para los motociclistas utilizar este tipo de chaquetas ya que podría ser riesgoso para ellos. El cuero de cabra o de caballo era grueso, extremadamente duro y rígido para proteger la piel del frío y de sufrir heridas tras una posible caída. O sea, por eso se empezaron a modificar este tipo de fibras para la elaboración de este tipo de chaquetas, ya que impedía la movilidad o impedía poder utilizar la motocicleta de forma adecuada. La primera chaqueta de cuero
Considerada popularmente biker y probablemente la más famosa, fue diseñada por Scott Brothers en 1928 en Estados Unidos y la bautizaron como Perfecto. Su fama se disparó cuando en 1953 Marlon Brando vistió una de estas en la película Salvaje, interpretando al líder de una banda de moteros. Cuando hablo de moteros me refiero pues grupos que manejan motocicleta. Esta chaqueta es un básico de nuestro armario y lejos de pasar de moda la podemos encontrar en diferentes estilos y colores. En piel brillante, en paño, combinada con aplicaciones de piel o pelo. Si escogemos un modelo tradicional en cuero negro, pues será una prenda que nos servirá para siempre. O sea, es una prenda que de pronto si queremos, puede más bien considerarse como una prenda básica de nuestro armario. Acá podemos ver otros ejemplos de este tipo de prendas, de este tipo de chaqueta perfecto biker, que vemos las características. Eh, bueno, con esto damos por finalizada la primera parte del video de los tipos de chaqueta.